Bendiciones y shalom, te habla la pastora Selmarí Descartes. Nos encontramos en Hialeah 1234 West 31 calle, en Hialeah, como dije, en Florida, y el zip code es el 33012. Y te estamos invitando a participar con nosotros en una serie de estudios bíblicos que son sumamente importantes. Trata de sanidad de las ataduras espirituales, pero lo vamos a llevar a cabo desde un enfoque diferente a lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a lo que se nos enseñó durante años en el cristianismo o en la religión a la cual nosotros pertenecíamos, y ahora estamos estudiando raíces hebreas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús, Yeshua Mashiach, Él es judío y es hebreo. Y aparte de eso, la salvación viene de los judíos, como explicó el Señor Jesús. Otra de las cosas es que la cultura en la que se escribió toda la Biblia fue desde una cultura hebrea, desde una idiosincrasia hebrea, desde unos frases llenas de hebraísmos. Y si nosotros no conocemos la cultura, los hebraísmos, la idiosincrasia, las tradiciones, nosotros vamos a leer la escritura y vamos a interpretarla de acuerdo a nuestras tradiciones, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, de acuerdo a nuestra cultura, a la de nuestro país. Y tenemos que entender que no es así, porque toda la escritura fue más bien desde el punto de vista de las tradiciones de Israel. Y hay algo importantísimo, y es que las tradiciones de Israel, las fiestas de Israel, los hebraísmos de Israel, la cultura de Israel, todo salió del eterno Adonai, del mismo Dios. Dios fue el que le dio a ellos las tradiciones. Dios fue el que le entregó a ellos la cultura de ellos, las fiestas de ellos, todo. Y de ahí viene Jesús. Entonces, para nosotros poder tener una interpretación correcta, una interpretación sin sacar la escritura fuera de contexto, pues definitivamente tenemos que ir a las escrituras, a las raíces hebreas, que esa es, por eso es que se llama la congregación Raíces Hebreas. Todavía no tenemos un nombre específico, ¿verdad? Somos creyentes, punto. Creemos en Yeshua HaMashiach, creemos en la escritura, pero creemos en una escritura sana, que no tenga contaminación de otras culturas, de otras idiosincrasias. No sé si usted me está entendiendo, espero que sí. Y el estudio bíblico que vamos a estar llevando a cabo va muy pegado a las raíces hebreas. O sea, y es un estudio donde vamos a aprender muchas cosas y vamos a darnos cuenta que hay interpretaciones o enseñanzas que se nos dieron que no están del todo mal, pero hay cosas que las desconocemos. Y tenemos entonces hasta cierto punto verdades a medias y queremos la verdad completa. Yo no sé usted, pero deseamos conocer la verdad completa, tener pasión por la verdad, no cogerle miedo a la verdad, sino muy por el contrario, amar la verdad como enseñó nuestro Jesús, Yeshua HaMashiach. Dice que amemos la verdad, porque la verdad nos hará libre. Y no se trata de la verdad esa que nosotros imaginamos y creemos, sino que la verdad de la revelación de la palabra de Dios desde su raíz es una palabra que liberta, que transforma. Este estudio bíblico
Este estudio bíblico se llama Sanidad de las ataduras espirituales. Y el primer capítulo se titula Cielos abiertos. ¿Estamos? Bien. En este primer paso estaremos estudiando todas aquellas cosas que cierran los cielos, produciendo en nosotros dificultad para orar. A veces decimos, ay, qué vagancia yo tengo, no puedo orar, tengo problemas orando, ¿qué me sucede a mí? No sucede nada. Lo que está simplemente, hay cierto tipo de opresión, hay cierto tipo de obstáculos, ¿verdad? Dificultad para que usted pueda fluir en la oración. Y a la misma vez se bloquean las bendiciones de nuestro Elohim, de nuestro Dios. Elohim quiere decir Dios, nuestro Dios Elohim. ¿Ok? Y yo voy a mencionar 3 prácticas que muchas veces aún las personas que creen en Jesús las llevan a cabo. Nosotros en el cristianismo, si llevamos muchos años como cristianos, naturalmente que no practicamos no practicamos estas cosas mal hechas, por así decirlo, ¿verdad? Porque somos cristianos de mucho tiempo. Pero hay personas que creen en Jesús y sin embargo no entienden que no pueden practicar ciertas cosas porque Jesús es hebreo y en la misma palabra de Dios está prohibido practicar esas cosas. La práctica del ocultismo es una de ellas, la nueva era, ¿ok? Y naturalmente el paganismo que le ha dado derecho, al enemigo de influir y obsesionar y también controlar algunas áreas de nuestra vida, evitando nuestro desarrollo espiritual. Y esto es importante porque una de las cosas que nosotros perdemos de vista es nuestro desarrollo espiritual. En otras palabras, Dios no quiere que nos estanquemos espiritualmente. A veces caemos dentro de una iglesia o dentro de una religión donde nos aprendemos muchas cosas, pero esa iglesia llega hasta un punto, más allá no puede seguir. ¿Por qué? Porque tendría que seguir estudiando, escudriñando, liberándose de ataduras, abriendo su mente para aprender cosas nuevas. Cuando ya nosotros pensamos que lo sabemos todo y que no tenemos más nada que aprender, esto trae unos graves problemas, porque esto evita tu desarrollo espiritual y terminas dando vuelta en el desierto, en lo mismo, año tras año. Y por eso es que hay tanto cristiano aburrido, tantos cristianos que dicen, ¿para qué voy a congregarme? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Todo es lo mismo, ya yo me sé todo eso, no hay nada nuevo, y se quedan en la casa. Entonces, eso quiere decir que ahí hay un problema. Y vamos a estar tratando de ese problema más adelante. Lo otro que obstaculiza tu desarrollo espiritual y que dificulta tu oración y bloquea las bendiciones de Dios en tu vida es la religiosidad. Importante, porque a veces pensamos que no somos religiosos o nos llenamos la boca en decir, yo no soy religiosa. Y cuando nos vamos por la escritura y profundizamos en las raíces hebreas y vamos directamente a escudriñar aquellas cosas que tenemos que escudriñar y aprender, comprendemos que sí éramos más religiosos de lo que nosotros nos creíamos. Así que la religión se infiltra en la congregación
Cuando el enemigo percibe que no puede dañarnos por medio de las prácticas anteriores mencionadas, ¿verdad? Cuando el enemigo se da cuenta que por medio del ocultismo, que por medio de la nueva era, que por medio del paganismo, que por medio de la idolatría, él no puede hacernos daño con esas prácticas, porque somos creyentes sólidos, entonces comienza él, claramente comienza él por llevarnos a una religiosidad, ¿me entiendes? Se cuela de esa manera, haciéndonos, a veces nos consagra a Dios más de lo que Dios nos pide, nos lleva a la oración más de lo que Dios nos pide, nos lleva a una santidad mucho más estricta de lo que Dios realmente nos exige. ¿Por qué? Porque sabe que si caemos en la religiosidad, Él va a infiltrarse para dañar nuestro desarrollo espiritual, para evitar que nosotros oremos de la manera correcta y venga la bendición de Dios. Por eso es que usted ve tantos cristianos que ahora, que ayuna, que hace vigilia, que no peca, que se pregunta a sí mismo, pero ¿qué pasa si yo no peco? Yo vivo una vida santa. ¿Cómo es posible que yo tenga este estancamiento? ¿Cómo es posible que yo no me estoy desarrollando espiritualmente? ¿Cómo es posible que Dios no contesta mis oraciones? Simplemente tenemos que ir y averiguar, porque probablemente hay algún tipo de espíritu estorbándote de una manera religiosa y no nos damos cuenta. ¿Cuántos están entendiendo? Por sé que estas son palabras fuertes, porque no es lo que a nosotros usualmente se nos enseña en el cristianismo. ¿Okay? El cristianismo dice, mientras más ayuno mejor, mientras más oración mejor, mientras más consagración mejor. Y sin darnos cuenta, si esa consagración va más allá de lo que Dios realmente te está pidiendo, ahí hay religiosidad. Y es interesante aprender todo esto. Yo no sé, pero es bueno aprender todas estas cosas, porque a veces nos sacrificamos en cosas que Dios no quiere que nos sacrifiquemos. Nos privamos de ciertos deleites cuando no está en la Biblia. Yo recuerdo cuando se me prohibía pintarme, arreglarme, ¿verdad? Ponerme hermosa. No, eso es pecado. Bueno, pero cuando encuentro en la Biblia que dice, atavíese la mujer, ¿se acuerdan de eso? Dice, atavíese la iglesia como se atavía la mujer para su marido. ¿Cómo se atavía la mujer para su marido? No estoy hablando de ropa provocativa, pero sí estoy hablando de embellecerse, de ponerse linda, de ponerse guapa. ¿Para quién? Para su marido. Entonces el Señor dice, de la misma manera que tú te pones bella, hermosa, y te arreglas, y te atavías con prendas, y te atavías con anillos. Y cuando vamos a la Escritura, eran anillos hasta en la nariz. Y cuando leemos en la Escritura, dice el Señor, yo quitaré los aretes, yo les quitaré las cadenas de los pies, yo les quitaré, porque juicio mío vendrá sobre ustedes. Entonces, eso no era consagración, eso era que había un juicio de Dios. Y aprendemos tantas cosas y llegamos a la conclusión de que Dios no nos estaba pidiendo que nos vistiéramos como una monja, porque para Dios eso no es consagración. Cuando Dios habla de consagración, habla de separarnos para Él. Y ya estamos separados para Él si hemos recibido a Yeshua HaMashiach. Y lo que estamos viviendo es en obediencia a la Torá, en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos aplauden al Señor? Y esto es importante porque la verdad nos hace libres. Ataduras de no arreglarte, ataduras de no verte bonita, ataduras. Entonces, no te atavías, no te arreglas. Y los pastores enseñan esto, pero después entonces ellos miran lo que no tienen que mirar, a las mujeres que sí se atavían. Entonces, es bueno conocer la verdad, porque la verdad nos hace
libres. ¿Estamos? Y eso es un tipo de religiosidad que Dios no te está pidiendo, pero que a nosotros nos los metieron en la cabeza, ¿verdad? ¿Comprenden eso? Y nosotros pensamos que esa es la manera correcta. Y pensábamos que mientras más se cubría una mujer, y mientras menos se arreglaba, y mientras más andrajosa vestía, más consagrada estaba. ¿En dónde está eso en la Biblia? No está en la Biblia. Cogen versos bíblicos, los sacan fuera de contexto, se hace una doctrina, el pueblo sufre, el fruto no permanece y terminan apartados. ¿Qué es lo que está haciendo Dios, el Eterno ahora? Está trayendo revelación con las raíces hebreas para que el pueblo que se fue vuelva y regrese y entre en una comunión con Dios y sea libre y tenga la bendición correcta. Lo otro que afecta nuestra manera de orar y bloquea las bendiciones de Dios es la desobediencia de las Sagradas Escrituras. En otras palabras, la desobediencia a la Torá. No cumplir con el cuarto mandamiento, que es el Shabbat. No guardar todas las fiestas bíblicas. Porque yo recuerdo cuando nosotros llevábamos a cabo las fiestas bíblicas, porque yo siempre he sido muy estudiosa de las Escrituras, entonces llevábamos a cabo las fiestas, pero dejaba el Shabbat. Y hasta que yo no hice el Shabbat, no vino revelación a mi vida de quién realmente yo era. Y esto es algo importante, porque en raíces hebreas tú adquieres identidad espiritual. En otras palabras, usted sabe quién realmente es usted, independientemente de cualquier religión. De hecho, esta crisis la tienen muchos pastores, muchos ministros, muchos creyentes, están sin identidad espiritual, no saben para dónde coger, hacia dónde ir. Hay 40,000 o 45,000 denominaciones y no sabemos para dónde coger. Pero cuando nosotros comenzamos a obedecer la Torá, a obedecer la palabra de Dios, ¿ok? Cuando comenzamos a celebrar las fiestas, con las fiestas, no las fiestas judías, porque decimos, sí, las fiestas judías, no, las fiestas bíblicas que Dios le dio a todo Israel. Esas fiestas hay que guardarlas y tenemos que llevar a cabo ciertas ceremonias, como por ejemplo Tevilá, ¿okay? Que es uno de los bautismos que nos enseñaron antes, que no había más que un solo bautismo, una sola fe. Pero el problema es que un solo bautismo no se trataba de una numeración, sino que había un solo Tevilá, o sea, una manera específica para librarnos de los pecados, limpiarnos de los pecados, purificarnos. Y eso se hacía todos los años antes de Pesaj. Por eso es que cuando usted lee las Escrituras en Corintios, donde Pablo está hablando, él habla de no participar de la cena, de la Pascua, de una manera indigna, sin haberte arrepentido, sin haberte examinado. ¿Se acuerdan que lo han leído? Sin haber rebuscado dentro de ti y haber hecho Tevilá. ¿Cuántos aplauden al Señor? Yo me gozo de conocer la palabra a profundidad porque es necesario. Así que lo primero que debemos hacer para llegar a disfrutar de una relación con Elohim libre de los obstáculos del maligno o de las estratagemas del diablo, lo único es cerrándole las puertas que aún como creyentes tenemos abiertas sin darnos cuenta. ¿Estamos hasta ahí? O sea, sin darnos cuenta, nosotros los creyentes, por falta del conocimiento profundo
de la escritura, de la Torá, de los hebraísmos, de las fiestas, todas estas cosas que hay que estudiar. Entonces caemos en el error y dejamos puertas abiertas. Y así que lo primero que vamos a hacer para llegar a disfrutar de una relación con Elohim libre de obstáculos del maligno es cerrar las puertas que aún tenemos abiertas. Y existen varios pasos que se necesitan para lograr cerrar esas puertas. Yo les di los panfletos, espero que los tengan ahí, vayan tomando nota, porque es bien importante tener este estudio bíblico completo, para que podamos orar correctamente, para que podamos servirle a Dios de la manera correcta, para que no hagamos sacrificios innecesarios. Como los otros días yo les estuve explicando a ustedes, el Señor dice, el diezmo es mandatorio, el diezmo. Entonces, el diezmo de nosotros a veces son $10. Y uno viene y dice, ay no, yo le voy a añadir 5 pesitos más, $5 más al diezmo, le voy a dar al Señor. Mire qué interesante, le voy a dar al Señor 5 pesitos más. Pero primero, para empezar, ¿no dice la Biblia que eres el dueño del oro y de la plata y que toda la tierra es de Él y que Él no necesita nuestro dinero? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, ¿qué le vamos a dar a Él? No. Ahora, cuando el Señor dice que le tenemos que dar el diezmo, es el diezmo. Nosotros no le podemos añadir al diezmo, porque si nosotros le añadimos al diezmo, entonces nosotros, sin darnos cuenta, desobedecemos. ¿Por qué desobedecemos? Porque pensamos que si nosotros le añadimos 5 o $10 más al diezmo, Dios se va a poner contentito, lo vamos a ayudar a Él y nos va a bendecir más. Y resulta ser que al Señor no le interesa eso. Al Señor lo que el Señor ve es que tú eres obediente. Son $10, son $10. Ahora, si usted me dice, yo quiero darle más de $10 a la iglesia, al Señor, quiero darle. Ok, entonces en un sobre aparte, usted pone ofrenda y lo separa del diezmo. Porque el diezmo, fíjense bien, que el Señor dice que usted diga, cuando llega con el diezmo delante del Señor, dice que usted diga, he sacado lo consagrado de mi casa. ¿Qué quiere decir eso? Y está hablando del diezmo, que el diezmo, Él lo consagró. Entonces usted le añade $5, $10, $20, ¿qué le pasó a usted? ¿Qué hizo? Le quitó la consagración. Entonces después, ¿qué sucede? Que usted quiere la bendición y la bendición no puede entrar, porque como el diablo está usando esa religiosidad, que usted no ve como religiosidad, pero sí es religiosidad, porque lo dice la Escritura, se te cierran los cielos. ¿Cuántos quieren aprender? Oh, Dios. Dale un aplauso al Señor, porque es que tenemos que aprender para ver la bendición de Dios en nuestra vida. Tenemos que hacer, ¿qué estamos haciendo? Tikkun. Estamos haciendo tikkun, estamos haciendo correcciones. Ok. Existen varios pasos que son necesarios para lograr cerrar estas puertas. Primer paso, confesar y reconocer aquellas cosas que sabemos que están vinculadas a nosotros. Por ejemplo, lo del diezmo que yo acabo de mencionar. ¿Está o no está vinculado contigo? ¿Cuánto le han añadido? Yo lo he hecho. Yo en mi diezmo he dicho, ay, yo voy a dar $20 más. Es más, yo he hecho peor. Yo he dicho, ay, que va, 20 pesos es poquito, que van a pensar que yo estoy muerta de hambre. Y vengo y añado 20 pesos más para que se crean que yo gano más. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué yo hice? Desobedecí
y le quité la consagración al diezmo. Y encima de eso le añadí mi pecado de orgullo. Entonces yo tengo que reconocer eso delante del Señor si yo quiero cerrar una puerta. ¿Correcto? Ese es el primer paso que vamos a dar. Segundo paso, renunciar a mantenernos practicando lo que Elohim nos prohíbe en la Biblia. Muchas cosas. Por lo menos abre tu corazón y le dices al Señor: voy a dejar de hacer aquellas cosas que tú realmente no dices que yo haga, y voy a dejar de hacer aquellas cosas que tú dices que yo haga y yo no hago. Tenemos que hacerlo. Esa es la segunda paso que hay que hacer para cerrar puertas, ¿ok? Que hacen que el maligno dañe al cristiano, porque la palabra de Dios no es para el inconverso, gente. ¿Para quién es la palabra de Dios? Para nosotros. Usted le predica esto a un inconverso, es que esto no es para él, porque para empezar se tiene que convertir. El Señor está haciendo ticún y nos está trayendo revelación de la palabra a nosotros, los siervos de Él, a los pastores, a los ministros. Y te voy a decir, es un alto privilegio que usted haya sido escogido para darle revelación del último mover del Espíritu de Dios para una iglesia, una congregación que es la que el Señor va a levantar. ¿Cuántos aplauden al Señor? Porque no todo el mundo es novia, no todos los cristianos son novias. Están los invitados a las bodas, están los amigos del novio, están las amigas de la novia, está la escolta, pero la novia, no, la novia es una. Y hemos sido escogidos. La novia es Israel. Y es tremendo poderlo decir sin temor. La novia no es la iglesia tradicional. Dios está enseñando en estos tiempos que el pacto de Él es perpetuo, y ese pacto lo hizo con Israel. No lo hizo con Cuba, Argentina, Nicaragua, Venezuela, no. Lo hizo ¿con quién? Con Israel. Y lo dice claramente cuando Él en la Escritura dice: y de todas las naciones me escogí un pueblo. Wow, ¿cuánto alaban al Señor? Hay que saber todas estas cosas, hay que aprenderlas. Así que tenemos que renunciar a mantenernos practicando lo que Elohim nos prohíbe en la Escritura. Tercero, cortar toda comunicación, y atiendan esto que es sumamente importante, especialmente si usted es pentecostal, de la denominación pentecostal, o de la denominación donde se movía mucho el Espíritu Santo y ocurrían cosas. La gente saltaba por las bancas, se tiraban al piso, cuántas cosas, ¿verdad? Atiendan esto porque es importante. Cortar toda comunicación con cualquier espíritu que no sea el espíritu de santidad. Recuerde, amado lector, si usted no está en intimidad con el Ruach HaKodesh, cuidado con los dones, con los milagros, con las profecías, con todo este tipo de cosas. Cuidado. Recuerda que para que Dios se mueva en la congregación tiene que ser una congregación que está viviendo en santidad, y no la santidad religiosa que se nos inculcó en la iglesia. Estamos hablando de la santidad de la que Dios habla en la Sagrada Escritura. Lo que primero que vamos a repasar es que para Dios
Nadie es santo, nadie, no existe nadie santo. Él no llama a Moisés santo, Él no llamó a Adán santo, Él no llamó a ninguno de los profetas santo. Él llama a su pueblo, lo llama santo, cuando su pueblo le obedece. ¿Estamos? Demos un aplauso al Señor. Él no te llama santo porque te vistas una batola. Él no te llama santa porque tú no uses prenda. Él no te llama santa porque tú, ay Dios mío, tantas cosas. No tomes un poco de vino, porque el vino lo hizo el Señor. La Biblia dice que Él hizo el vino para alegrar el corazón del hombre. Lo que el Señor prohíbe es que tú te emborraches con el licor. Eso. Está interesante. Pero todas estas cosas abren puertas al maligno y perdemos bendiciones de Dios. Y entre esas cosas que hacemos está la religiosidad falsa. ¿Cuántos entienden hasta ahí? Ok. Así que cortar toda comunicación con cualquier espíritu que no sea el Espíritu Santo. La próxima, renuncie audiblemente a cualquier espíritu vestido de ángel de luz. Eche fuera al demonio de engaño y a toda voz en la mente. Uy, repita esto conmigo. Yo echo fuera a toda voz en mi mente. Y voy a abundar en esto ahora. Voy a abundar, porque no caemos sin darnos cuenta. Yo he caído. Yo estoy aquí enseñando lo que yo estoy aprendiendo. No es que yo no quiero que usted piense que bárbara esa mujer. No. Yo estoy aprendiendo igual que ustedes. Lo importante aquí es tener un corazón abierto a lo que el Ruach HaKodesh le está ministrando a la iglesia de los últimos tiempos. Porque el Señor viene pronto y Él anda corrigiendo, haciendo tikkun a todas aquellas cosas que nos enseñaron mal. Renuncie audiblemente, o sea, con tu boca, a cualquier espíritu vestido de ángel de luz, o sea, usted va a creer que es el Señor, y eche fuera al demonio de engaño, y eche fuera toda voz en la mente. No se profetiza o se da palabra de ciencia simplemente porque a usted le vino fuertemente algo a la mente, porque a veces el cristiano toma decisiones. Usted oye al cristiano decir: es que Dios me habló y Dios me dijo, y el Señor me habló y el Señor me dijo, y eso a cada rato, y el Señor me dijo. Y yo muchas veces decía: pero ¿cómo va a ser? Sí, que el Señor, pero Señor, ¿y cómo tú le hablas más que a mí? Tres veces nada más a mí el Señor me ha hablado audiblemente, 3 veces en la vida. La última vez que Dios me habló audiblemente fue cuando Él me dijo que quería que yo saliera de primicia. Y lo hice. Yo obedecí, yo pasé mi prueba. Audiblemente. Pero esas voces en la mente, y aún así hay que chequearlo todo. Pero esas voces en la mente hay que tenerle mucho cuidado. Voy a repetir esto. No se profetiza
o se da palabra de ciencia simplemente porque a usted le vino algo a la mente. Cuidado, recuerde que solo hay un Elohim y siempre Elohim, siempre el Espíritu hablará de acuerdo a la Torá, de acuerdo a su palabra. Apartémonos el próximo, no sé si quieren abundar un poquito en esto que estoy hablando ahora. Si hay alguna pregunta, quiero parar aquí por si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Perdón, doctora. Hay pensamientos negativos. ¿Puede ser una voz de un enemigo? Hay de momento increíbles pensamientos que tú dices por dentro, Dios mío, perdóname. Puede ser que Sí. un demonio fue el que lo puso, vino y lo susurró. Bueno, estamos expuestos en la atmósfera en que nos encontramos, estamos expuestos a los dardos del enemigo, como dice la Escritura. El enemigo puede poner un dardo en nuestra mente, ¿verdad? Y ahí, por eso es necesario el estudio de la Torá, cuestión de poder nosotros reprender cualquier pensamiento que sea contrario a la palabra de Dios, ¿ok? Contrario a la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, y ya mismo vamos a abundar en eso más adelante, cuando Dios nos habla, nunca nos habla algo que no esté escrito en su palabra. Nunca nos lleva a desobediencia, nunca nos lleva a rebeldía, nunca nos lleva a soberbia, nunca nos lleva a hacer cosas incorrectas. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de santidad. ¿Qué fue lo que el Señor nos dio para poder guardar la Torá? El Espíritu de santidad. Y el Espíritu de santidad nunca va a permitir que nosotros tomemos decisiones y hagamos cosas que dañen a nadie, ni a nosotros mismos, ni a las personas que nos rodean, menísimo a una congregación. No sé si usted le ha venido así el versículo bíblico donde el Señor nos dice: a nadie defraudéis. ¿Cuántos lo han leído? ¿Nunca lo han leído? ¿Ah? A nadie defraudemos. A nadie. Entonces quiere decir que cuando yo voy a tomar decisiones, yo tengo que pensar si yo estoy defraudando y a quién yo estoy defraudando. Entonces habría que buscar bien la palabra defraudar. Porque muchas veces, mire, yo no quiero entrar en detalles personales, pero hace poco alguien hizo algo incorrecto y sin querer me dañó. Yo creo que fue sin querer. Y tuve un sueño con esa persona. Y fue interesante que en el sueño fue como si Dios me hablara y me dijo: no la defraudes. Porque yo tenía deseo de no hablarle más a esa persona. Me dieron deseo de no hablarle más. Y el Señor me dijo: no la defraudes. Y yo me desperté y dije: no la voy a llamar ahora porque estoy un poquito enojada. Pero más adelante, porque si yo cortaba, me imagino, cortaba esa relación, ella iba a quedar defraudada. ¿Entendieron eso? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Si le queremos servir a Dios en santidad. Lo próximo que vamos a hacer, el próximo paso para quedar libre. ¿Ok? Apartémonos de todo objeto, libros, literatura, objetos, estampitas que tengan que ver con prácticas condenadas por el Eterno.
no sé si en Hechos, ay Dios mío, mira a ver si en Hechos 12:12, si no me equivoco, dice que cuando se convertían al Señor, ellos cogían todos los libros que no eran del Señor, libros de magia, libros de espiritismo, libros de santería, libros de hechicería, oraciones hechas para los espíritus. Si existe eso en tu casa, tienes que salir de eso, completamente salir de eso. Creo que está en Hechos. Si alguno de ustedes me lo busca, ¿lo tienen ahí? Hechos 12:12. Ah, No, lo están buscando. ese lo es. Entonces es Hechos. Sí, quemaron todo. Pero eso era lo que se practicaba en aquel tiempo. Vamos a buscarlo porque me interesa mucho que... O 16:16. En una concordancia pueden buscar quemaron libros. Quemaron libros en una concordancia. Y lo vamos a leer porque creo que... ¿Lo tiene? Ahí está. 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Había mucho dinero ahí. A veces hay libros que nos costaron 50, 80 dólares o nos regalaron libros muy caros y no queremos salir de esa literatura ni de esos libros porque costó dinero. A veces tenemos una medalla de la Virgen de la Caridad del Cobre o de la Virgen Milagrosa o la del Perpetuo Socorro o un crucifijo carísimo con Cristo crucificado en él y no queremos salir de eso porque costó dinero o porque nos lo regalaron. Pero que resulta que cuando nosotros guardamos este tipo de cosas, estas cosas abren puertas para que el maligno, Satanás, entre y afecte y dañe nuestro desarrollo espiritual. ¿Estamos? Amén. Así que es importante saberlo. Ahora que viene Pesach, rebusca tu casa y saca toda la levadura de tu casa. Toda la levadura, ¿por qué? Porque está escrito que antes de celebrar Pesach hay que examinar la casa y sacar todo, completamente todo lo que pueda estorbar tu desarrollo espiritual, tu crecimiento espiritual, ¿ok? La revelación de la palabra de Dios. Todas estas cosas estorban. Por eso es que usted ve un cristiano bien religioso, bien envuelto con Dios. Usted le habla de raíces hebreas y se cierra. Algo hay ahí que está estorbando el desarrollo espiritual de esa persona. Porque un creyente saludable que creció dentro de una congregación de manera saludable, créame que cuando el Señor la toca y le revela que es necesario comenzar a estudiar la Torá, hacer tikkun, hacer arreglo, buscar profundidad, comenzar a celebrar la fiesta, créame que esa persona inmediatamente recibe la revelación. Porque en ella hay un espíritu de humildad y hay un espíritu de santidad que anhela y desea
servir a Dios cada vez mejor, porque queremos servir a Dios cada vez mejor. Yo le sirvo a Dios bien, pero le quiero servir mejor. Yo amo a Dios, pero lo quiero amar más. Yo estoy consagrada, pero me quiero consagrar más. ¿En dónde lo dice? En Apocalipsis. El sucio, ensúciese más, pero el santo, santifíquese más. De eso se trata. ¿Lo leyeron? Por eso es que hay que leer toda la Escritura. Y no puedes sacar nada fuera de contexto, porque muchas veces lo que nosotros creemos que es correcto no es correcto. Y muchas veces lo que nosotros creemos que está mal, está bien. Y muchas veces lo que nosotros creemos que está bien, está mal. Por eso es que no podemos dejar de seguir estudiando. Porque mientras más estudiamos, más libres somos, más maduros somos, más caché tenemos, más clase tenemos, mejor nos comportamos los unos con los otros. Somos mejores personas. Recuerden que nosotros vamos a reinar con Yeshua. Y Dios nos está preparando, por eso es que se nos llama príncipes. Los príncipes de Dios sobre la tierra. Israel. Israel también significa los que gobiernan para Dios. ¿Cuántos lo sabían? Ok, aleluya. Así que rebusca tu casa y líbrate. Vamos para Corintios capítulo 12 y vamos a mirar y leer varios puntos que tienen que ver con renunciar a cualquier espíritu que se nos presente como ángel de luz y nos quiera engañar. Vamos a ir a través de esta escritura para que nosotros podamos examinar bien cuando sentimos que Dios está hablando a nuestra mente. Si Dios nos habla, siempre nos va a hablar conforme a la Torá, a su palabra. Si Dios nos habla. Nunca Dios nos va a hablar algo diferente a lo que está escrito. Nunca. Bien. Dice así, comenzando con el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, quiere decir que nosotros ya no somos gentiles. Díganlo conmigo, no somos gentiles. A nosotros se nos enseñó que nosotros somos la iglesia gentil del Señor. Y a eso se le llama la teología del reemplazo, donde se nos enseña que la iglesia de ahora es el Israel de antes. Que Israel de antes era la iglesia de hoy. Pero no es así. Israel es Israel, sigue siendo Israel. Todavía Israel hoy día es Israel, es el pueblo de Israel y no ha dejado de ser. Israel no es gentil. ¿Estamos? Por lo tanto, al nosotros tener a Yeshua, a Jesús, como nuestro Salvador, nosotros ya no somos gentiles. Miren, yo he tenido estas conversaciones con pastores. Y pastores me han dicho a mí, no, nosotros somos gentiles. Te equivocas, no digas eso, ni lo digas. No te ates con los dichos de tu boca, tú no eres gentil. Voy a leer algo. Sigamos leyendo. Sabéis que cuando erais gentiles, gentil quiere decir idólatra. Gentil quiere decir
pueblo separado de la ciudadanía de Israel. Cuando erais gentiles, se os extraviaba. Así que un gentil es un extraviado, llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Elohim llama anatema a Jesús, a Yeshua. Nadie que hable por el Espíritu de Elohim habla mal de Yeshua, no maldice a Yeshua. ¿Ok? No puede ser, por ejemplo, no puede ser que usted sea un creyente, seguidor de Jesús, y que usted esté en contra de la nación de Jesús. Hable mal de la constitución, de la ley que Dios, que el Eterno le entregó a Israel, porque Yeshua es israelita. Y si un cristiano es antisemita, lo que está operando en ese cristiano es el espíritu del anticristo. ¿Cuántos entienden hasta ahí? Amén. Está fuerte la palabra, pero estamos haciendo ticú y estamos aprendiendo. Nosotros no podemos ser antisemitas, no podemos estar en contra del pueblo de Dios, no podemos hablar mal de Israel, no podemos decir que Yeshua no es judío porque sí lo es. No podemos decir que Jesús fue judío, pero cuando resucitó gentil. No podemos decir semejante disparate, porque si usted dice, ay Dios mío, perdónenme si digo semejante disparate, pero es que es algo bien contrario a la Escritura. Yeshua resucitó siendo Yeshua, siendo judío, siendo israelita. Porque la salvación viene de los judíos. Y si tú hablas mal de los judíos, tú hablas mal de la salvación. Porque tu salvación viene por medio de los judíos. Y este tema es profundo. Yo lo estoy tocando por encima. Pero este tema es profundo. Porque aquí dice que nadie que de verdad es de Elohim se atreve a maldecir a Yeshua. Y maldecir es hablar mal, decir mal. ¿Estamos hasta ahí? Importante lo que estamos hablando y mucho y con mucha revelación. Ahora bien, hablar mal de Yeshua, maldecir a Yeshua. Nadie puede llamar a Jesús Adonai, ¿ok? Sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Yeshua Adonai sino por el Espíritu de Santidad. Ahora bien, hay diversidad, hay diversos dones, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el que administra los dones es el mismo. Es Elohim, es el Espíritu de santidad. Es Yeshua mismo. ¿Ok? Hay diversidad de operaciones. En otras palabras, hay diversidad de servicios, de ministerios, pero el Rúa, el Espíritu de Santidad, es el mismo. ¿Qué estamos viendo? Que el Espíritu Santo
el que da los dones y el que manifiesta los dones en la iglesia. Y la iglesia tiene que tener manifestación de los dones. Repítalo conmigo porque es importante. La iglesia tiene que tener la manifestación de los dones porque los dones los dio el Espíritu de Santidad para engrandecer y manifestar a Yeshua HaMashiach. Dale un aplauso al Señor. Por eso tenemos que buscar de las Santas Escrituras, de las Sagradas Escrituras, para vivir en obediencia a ella. Cosa de que se active, comience a manifestarse los dones dentro de la iglesia. Versículo 7. Pero a cada uno, a cada creyente, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para beneficio de la congregación. O sea que los dones son dados para beneficio de la congregación. Quiere decir que los dones que el Señor le dio a Miguel es para bendecir y para beneficio de la congregación. Por eso es que usted no puede irse por cualquier cosa. Dios le dio un don a Lourdes. Ella tiene que funcionar y manifestar el don de ella para beneficio de toda la congregación. No hay tal cosa como un creyente para sentarse a dormir en una banca. El creyente tiene que estar activo en el don que Dios le dio. Ay, a mí Dios no me dio ningún don. Oye, porque yo oigo a decir semejante cosa. Entonces quiere decir que usted no está creyendo lo que la Biblia, la Torah dice. Sí tiene dones y los tiene que poner a funcionar, ¿ok? Para provecho, para beneficio de la congregación. Número 8, versículo 8, porque a este, o sea, a un hermano, a este hermano, le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hay hermanos que no hablan en lengua o que no tienen el don, otro tipo de don, el don de sanidad o el don de palabra, pero sin embargo tiene el don de sabiduría. En un problema, en una situación, de momento levanta la mano y dice: yo siento esto, pum, y suelta la palabra, y todos nos quedamos así en shock. Oye, esa palabra está llena de sabiduría. ¿Están entendiendo? Ok. A otro hermano, palabra de ciencia. Ok. No es palabra de ciencia, de la ciencia que usted y yo estudiamos en la universidad. Tiene que ver con la ciencia de saber lo que va a suceder. Y el Señor lo dice, se lo da a esa persona. Va a suceder esto. Palabra de ciencia. Según el mismo Espíritu. ¿Quién hace todo eso? Dígamelo. El mismo Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. A otro hermano, fe por el mismo Espíritu. Fe. A otro hermano, fe por el mismo Espíritu. Ahora yo le voy a preguntar, ¿de cuál fe está hablando? Porque nosotros hemos aprendido, estudiando la Torah y estudiando raíces hebreas, que fe no es creer ciegamente o tener una convicción fuerte en el corazón. La fe
que habla la Biblia es fe obediente. Fe obediente. Ser obediente a la palabra. O sea, yo le creo a la palabra y por lo tanto la voy a obedecer. Eso es fe. Fe no es decir, yo creo que si me tiro de un tercer piso y yo lo creo firmemente, cuando yo llegue a mitad de camino, cuando me tire del tercer piso, a mitad de camino, yo voy a volar.